entendiendo que el bautismo, como lo dije en un principio, es una declaración profunda, pública, de que morimos al pecado, de que resucitamos con Cristo en esa vida nueva que tenemos ahora en Él. Es importante entender que no se trata de lo que nosotros podamos sentir, sino de lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz, mucho más allá de cualquier emoción. En resumen, hermano, el bautismo no es lo que salva, no es un ritual vacío y no es una emoción pasajera. Bienvenidos a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Mi nombre es John Duarte y tengo hoy el privilegio de compartir el mensaje del día de hoy. Hemos venido predicando, como ustedes muy bien saben, sobre el Evangelio de Juan, ya a punto de terminar el capítulo 17, pero hoy vamos a continuar con nuestros sermones temáticos en medio, eventualmente, de estas predicaciones, de esta serie de Juan. Estamos incorporando algunos sermones temáticos. Ya lo hicimos con el tema del matrimonio, que nuestro hermano Melvin nos predicó sobre él. Hoy vamos a estar predicando sobre el bautismo y lo que esto representa y lo importante que es para el cristiano. Así que, por favor, prepare su Biblia virtual o física, porque vamos a estar recorriendo algunos versículos. No solamente vamos a estar en un solo pasaje, como lo acostumbramos a hacer en nuestra serie, sino vamos a estar a lo largo de algunos pasajes más de la Biblia. No quiero que usted se quede allí o pierda el hilo de este mensaje. Así que quiero iniciar tal vez haciendo alusión a que hoy en día estamos en un tiempo donde muchas personas quieren a Cristo, lo aceptan a Cristo, pero lamentablemente en ocasiones sin un compromiso visible. Es decir, muchos dicen creer en Jesús, pero lamentablemente no quieren identificarse públicamente o plenamente con el nombre de Cristo o todo lo que esto representa. Y aquí, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que creer y bautizarse van de la mano, van juntos. No como una opción o de manera deliberativa, si usted quiere, si el hermano le parece bien, sino como una respuesta natural al Evangelio. Y esto sucede porque el bautismo no es un ritual vacío, es decir, no es un sinsentido, algo sin simbolismo o que no tiene ningún significado, sino más bien es una declaración poderosa como reacción a ese evangelio, como respuesta a ese evangelio que conocemos. Y es decir, esta declaración poderosa es decir que ya yo no pertenezco para mí mismo, ya no vivo para mis propios intereses, sino que ahora soy de Cristo. Así que hoy vamos a ver juntos a lo largo del pasaje, cómo entendemos qué es el bautismo, qué significa y por qué es tan importante para la vida cristiana. Y quiero aterrizar el primer punto como el bautismo, cómo vemos el bautismo como un mandato de Cristo. Acompáñeme por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 28. Es muy conocido en la parte final como la Gran Comisión.
Y Mateo 28 a partir del 19, 18 y 19. Vamos a leerlo juntos. Mateo 28 y 19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo lo que continúa, dice, y si quieres subraya ahí esa parte en el versículo 19, bautizándolos. Y ahora vamos al 20, subraya esto, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y mire cómo termina este pasaje 20, que es bueno recordar. Y aquí mismo lo dice literalmente. Y recuerden, yo estoy con ustedes algunos días, excepto los fines de semana. ¿No, verdad? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué hermoso. Acompáñenme a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos hoy acá como iglesia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a través del día de hoy a recordar cada una de tus promesas, Señor. A recordar esa gran comisión que has tenido con nosotros. Pero sobre todo a recordar ese mandato que nos das de bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a guardar siempre lo que nos has mandado, a obedecerte, pero entendiendo, Señor, no solo por el temor o el miedo, sino como esa expresión de amor, como esa respuesta de obediencia natural hacia todo lo que has hecho. Y que este bautismo significa esa unión contigo, con Cristo Jesús. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces veíamos que el bautismo, en este primer punto, es un mandato. Dice este pasaje, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? ¿Qué dice luego? Bautizándolos. Aquí no está diciendo, si ustedes notan, Él no dijo, si quieren, bautícese, en verdad. Esto es un mandato. Y yo sé que muchos me miran así como que, ay, mandato, no nos gusta, ¿verdad? Usted recuerda cuando era joven y nos mandaba a sus papás, no les gustaba. Uno a veces lave la loza, recuerde, arregle la cama, recuerda, no nos gusta que nos manden. Si es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nos gusta creer, hacer lo que queramos sin que nos manden. Incluso a veces a regañadientas terminábamos haciéndolo porque estábamos viviendo. ¿Se acuerda que los papás le decían a uno, mientras vivas bajo este techo se hace lo que yo diga, ¿verdad? Y lo hacíamos y era un mandato. Y esto me hace recordar mucho ahora que se habla un poco más del tema. Piensen ustedes en un soldado, ¿verdad? Un soldado que dice que ama su país. Un soldado que tiene un espíritu patriota, pero que se rehúsa a ponerse el uniforme. No cuadra, ¿verdad? Como que no hace sentido. Y no es que el uniforme vaya a hacerlo soldado per se, pero sí demuestra lo que es. Es ese distintivo de lo que dice creer o estar convencido. Así es el bautismo, hermano. El bautismo no es una sugerencia, como estamos viéndola ahora, sino es una respuesta, es una expresión de obediencia plena a ese mandato que Jesús está estableciendo en Mateo y en muchos otros versículos. Pero aquí surge una pregunta importante. Entonces nos preguntamos, si es un mandato, ¿significa que el bautismo salva? Y es el segundo punto que quiero establecer. El bautismo no salva, pero se identifica.
Efesios capítulo 2. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, un poco más adelante de Mateo, encontramos el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Muy conocido, ¿verdad?, por nosotros y es fundamental en nuestra doctrina, la doctrina de la gracia. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio del bautizo, ¿no, verdad? Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy claro, ¿verdad? Somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, nos recuerda Pablo. Pero entonces, ahora regrésese un poco más a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Es un pasaje hermosísimo porque nos ubica en el día de Pentecostés, ¿verdad? El día donde están reunidos Pedro y los demás apóstoles y después de que escuchan hablar en lenguas a varios, Pedro da su primer sermón. Hechos capítulo 2, 41. Pero entonces acá dice, entonces los que habían recibido, ojo, los que habían recibido su palabra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Fueron bautizados. Más adelante vamos a hablar de lo siguiente, pero y dice, y se añadieron aquel día como 3,000, ¿verdad? Y después 5,000 y fue ir avanzando y creciendo, aumentando el número. Fascinante ese capítulo 2, a mí me encanta. Lo recomiendo que lo lea todo en casa. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Cuántos de aquí están casados? A ver. Y no es que vaya a preguntar cuáles están solteros y miren los solteros unos a otros. No. Esto no es reunión de casados ni nada de esto. No, mire esto. Los casados tenemos un anillo, ¿verdad? Y si está al lado de la esposa y hoy no lo trajo, ahí le van a dar un codazo al lado, ¿verdad? Este anillo, para nosotros los casados, es un símbolo de ese pacto que hicimos, esos votos que hicimos delante de Dios para con nuestra esposa, ¿verdad? Y es ese voto de perseverancia, es ese voto de fidelidad, es decir, que yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí y no a ningún otro hombre y ninguna otra mujer, ¿verdad? Es ese pacto de fidelidad. Y si ustedes notan, el anillo es circular, ¿verdad? Y entienden que el significado también del círculo es que no hay principio ni fin. O sea, que es para siempre, es una ilustración de eternidad del matrimonio. Pero este anillo por sí mismo no es que te haga casado por sí mismo, pero sí muestra ante cualquiera que te vea de manera pública que estás casado, ¿verdad? Así que decir que soy cristiano sin bautismo es como decir que estoy casado sin anillo. ¿Entiende por qué a veces su esposa se molesta cuando usted se le olvida el anillo o lo deja porque se fue a jugar o algo otro lado? Porque le está dando un mensaje público a las demás mujeres que este tipo, si no lo conocen, está soltero y disponible, ¿verdad? Es una identidad. No te hace, pero es un símbolo de una identidad que está dando un mensaje públicamente. Entonces, el bautismo no produce salvación, pero evidencia lo que ya ocurrió en ti, ese nuevo nacimiento. Lo que ya ocurrió en ti, esa salvación, es una evidencia, el bautismo, de eso que ya pasó en tu vida. Esto es lo que el Espíritu Santo ya hizo en ti. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis entre estos puntos para hacer una salvedad o hacer una aclaración, porque en este punto es donde muchos se equivocan. Y es porque algunos errores que hay frente a este tema, porque cuando no entendemos esto bien,
lo que sucede es que terminamos distorsionando el mensaje, no tomándolo como es, y por eso en muchas ocasiones podemos verlo tergiversado. Así que veamos rápidamente 3 errores que suelen ser muy comunes sobre el tema del bautismo, y el primero es el bautismo como un medio de salvación, que lo acabamos de ver. Muchos entienden el bautismo como un medio de salvación. Acabamos de leerlo y referirlo, que de ninguna manera podemos verlo. En Efesios 2:8 lo acabamos de leer, ¿verdad? Que es por gracia a través de la fe. Pero algunos creen que el bautismo por sí mismo te está limpiando de pecados, que con el bautismo es que te estás regenerando, o sea, atribuyen a ese símbolo el acto de regeneración necesario o de nuevo nacimiento, o que el bautismo salva por sí mismo. Pero la Biblia enseña que la salvación es ¿por qué? Acabamos de leer, por gracia, mediante la fe. Dice, vaya, acompáñame a Lucas 23, versículo 42 y 43. Y es esto muy referido para dejar claridad que no es el bautismo lo que salva. Lucas 23, 42, 43. Está Jesucristo en la cruz al lado de los 2 ladrones, ¿verdad? ¿Qué nos dice? El 42 dice, y añadió, Jesús. El ladrón está hablando a Jesús, el ladrón arrepentido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, bautízate primero y después estarás conmigo. No, ¿verdad? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el ladrón en la cruz no fue bautizado y fue salvo. Lo estamos viendo ahí en Lucas, ¿verdad? Hermanos, el punto es que el agua como tal no es que se convierta en agua bendita y te salve el agua por sí misma. Lo que nos limpió no fue el agua, sino fue la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El segundo error es que ven el bautismo como un ritual vacío, sin significado. Hechos 8, del 36 al 38. El capítulo 8 de Hechos está en este pasaje del 36 al 38, está narrando esto cuando Felipe se le aparece al eunuco, ¿verdad? Lo voy a leer. Dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Mira, muchos de nosotros incluso, o muchas de las personas que conocemos, fuimos bautizados por tradición, ¿verdad? Sin fe alguna, sin conversión, cuando éramos niños tal vez. El filósofo, cantautor guatemalteco Arjona, ¿no? Dice, me bautizaron cuando tenía 2 meses, hicieron fiesta y piñata y a mí ni me avisaron. Un ritual sin sentido, ¿verdad? Ni sabíamos, no, sin conversión, sin fe alguna. Pero en la Biblia, primero dice, acabamos de leer, hay fe, luego bautismo. No al contrario.
Bautismo sin fe es solo agua, es solo un baño que le dieron a usted temprano, tal vez. Aunque algunos dicen que después de bautizado por el carácter, parece que le hubieran bautizado en limón o no sé qué, porque viven a toda hora amargados y... Pero el punto es, bautismo sin fe es solo agua. Y nuestro tercer punto o distorsión o error que se toma el bautismo es que se entiende meramente como una experiencia emocional, simplemente. Algunos lo ven como ese momento bonito, emotivo, y se concentran más en el formalismo y en el evento como tal y la emoción que pueda generar la foto y demás, pero no en lo sustancial. Y no estoy diciendo que vayamos al extremo y que no deba hacerse, solo mi punto es que debemos entender cuál es el verdadero significado y lo que debe estar pasando por dentro realmente, y ya lo otro no debe excluir ni minimizar este acto como es el bautismo, que no sea una simple experiencia emocional. Acompáñeme a Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Téngalo usted ahí, que lo vamos a revisar, y solo quiero terminar aquí la idea de estos tres errores, entendiendo que el bautismo, como lo dije en un principio, es una declaración profunda, pública, de que morimos al pecado, de que resucitamos con Cristo en esa vida nueva que tenemos ahora en Él. Así que es importante entender que no se trata de lo que nosotros podamos sentir, sino de lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz. Mucho más allá de cualquier emoción. En resumen, hermano, el bautismo no es lo que salva, no es un ritual vacío y no es una emoción pasajera. Pero avancemos al siguiente punto. Una vez teniendo claro en esos errores que distorsionan el correcto mensaje o entendimiento del bautismo como tal, como esa señal visible de esa fe real de lo que ha pasado en nosotros. Entonces, si el bautismo está claro que no salva, entonces, ¿qué es lo que realmente hace? ¿Qué representa el bautismo para cada uno de nosotros? Ahí estamos en Romanos 6, 3, 4. Dice, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, ojo, por tanto, es decir, como consecuencia, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin, con el propósito de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, y ahí viene nuestra mayor esperanza para nuestra fe, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando entras al agua, representamos esa muerte cuando te sumerges allí. Pero asimismo, cuando sales, es la representación de esa vida, de esa nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Yo sé que muchos piensan, en un funeral, ¿verdad? En ese tipo de cosas, cuando uno muere, y el funeral generalmente representa tristeza, duelo. Pero en este caso es diferente, porque en este funeral, y simbolizamos a través del bautismo, lo que yace es nuestra vida antigua, nuestra carne, el viejo hombre es el que está muriendo y el que debe morir ahí, que es lo que representa. Esa vieja vida que llevamos hasta allí antes de Cristo es lo que muere allí a sumergirnos, y al salir es donde expresamos ese nuevo nacimiento. Y es un símbolo, es un simbolismo
tan precioso y tan crucial, que de hecho por eso es un mandato que Jesús hace con nosotros, para cada uno de nosotros, incluido dentro de esa gran comisión, como lo leímos en Mateo. Entonces allí vemos que no solo creíste en Cristo, sino fuiste unido a Él, como en el matrimonio, como en el pacto, que recuerdan, somos una sola carne. Hay una unión que expresamos en ese simbolismo del bautismo con Cristo Jesús. Así que la invitación hoy es que si tú realmente has sido unido a Cristo Jesús, no puedes quedarte en secreto. ¿Han escuchado ustedes que hay cristianos que llaman James Bond o son top secret? Es decir, que dicen ser cristianos, pero nadie sabe. Se va a su trabajo y les pregunta, ¿cómo era cristiano? Hace 15 años. ¿A qué horas? ¿Cristiano? O sea, pareciera que fuera un agente secreto del cristianismo y que nadie debiese saber su identidad, ya sea porque no lo hace público o porque sus acciones indican lo contrario. Así que el quinto punto es el bautismo como esta declaración pública que hacemos de lo que ya sucedió en nosotros. Y mire cómo lo expresa Mateo 10:32 dice de la siguiente manera: por tanto, todo el que confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús está diciendo ahí que el que me confiese delante de los hombres, o sea que sí es importante para Jesús que nosotros obedezcamos en el mandamiento del bautismo entendido como esa declaración pública. Es decir, que no nos avergonzamos de estar unidos a Él, de creer, de decir, llamarnos cristianos y seguidores de Cristo. Hermanos, es importante verlo de esa manera, porque yo no me imagino sintiéndome no reconocido por Jesús en el momento crucial. Dice la palabra, ¿no?, que si no me reconoce ante los hombres, yo no lo reconoceré a ellos, ¿verdad? No me imagino ese momento. Usted se ha puesto a pensar en un momento donde tal vez a usted lo niegan o no lo reconocen o les da vergüenza decir que vienen con usted. Imagínese entonces con Jesús. Si decimos que lo llamamos Señor, debemos expresarlo de manera pública y sin ninguna limitación, porque el Evangelio es eso. El Evangelio no es un mensaje que mandamos tenerlo privado, sino el Evangelio dice en la Gran Comisión que debe ser proclamado, es decir, a viva voz, expresarlo, manifestarlo y no ocultarlo. Y ojo, porque ahora pasa un punto bastante importante, porque si ya hemos visto esto del bautismo, mira la conexión que existe con lo siguiente, y acompáñeme ahí a Hechos 2, que le dije que lo leyera luego en casa completo, el capítulo de Hechos 2. Porque no se trata no solo de que tú eres un agente secreto y que no le cuentas a nadie que eres cristiano y no compartes públicamente tu fe ni el mensaje, sino mira que el bautismo es la manera como te conectas o abres la puerta a la iglesia. Hechos 2, 41 y 42, lo leímos ahora, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ojo, y mire cómo, a qué se dedicaban, dice, y se dedicaba, es decir, que de manera constante se hacía, había un empeño direccional e intencional, subraye, se dedicaban continuamente, es más, hace un pleonasmo, es decir, se repite redundantemente, se dedicaba continuamente, sin término de interrupción, ¿a qué? A las enseñanzas. ¿Y a qué más?
a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, a la coinonía, al partimiento del pan, la cena, que es el otro mandamiento que tenemos, que Dios nos ha pedido, que Jesús nos ha pedido que hagamos en memoria de Él, y a la oración. Subrayó eso, dedican enseñanzas, estar creciendo mutuamente como iglesia, con la lectura de la palabra, a la comunión, no aislarte, al partimiento del pan, recordando de lo que Cristo hizo con nosotros como iglesia, y a la oración. Es decir, que los que creían eran bautizados, pero no se iban a vivir por allá como los monjes tibetanos o como los monjes separados y desconectados del mundo. Porque no hay cristianismo aislado. Y eso es importante que lo entendamos. Y yo sé que nuestra tendencia, y más cuando estamos atravesando situaciones difíciles, es aislarnos, crear un caparazón y escondernos en nosotros mismos. Pero aquí, con mayor razón, necesitamos estar más unidos y tener un lugar, un core team o un centro de confianza cercano. Y para eso es la iglesia. Y el bautismo te conecta con el cuerpo, porque haces parte. Lo que sucede acá es que el bautismo te hace parte a una iglesia local. Eres miembro de una iglesia local. Perteneces a una familia que va a estar contigo en los buenos y en los malos momentos. Así que ahora la pregunta ya no es teológica. Ya hemos visto la teología en sí. Aquí la pregunta ya es más personal. La pregunta es: ¿te avergüenzas de Cristo? ¿Vas a seguir aislado, sin comunión de tu iglesia, de lo que te conecta al bautismo, como esa membresía? Déjeme ir terminando dirigiéndome a dos grupos de personas. Primero, a los que ya han creído. Acompáñenme a Marcos 1:15. A los que no han creído. Marcos 1:15. Quiero tomar las palabras de Juan, el primo de Jesús, el Bautista. Juan el Bautista, Marcos 1:15. Para los que no han creído, dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué le dice Juan? Subráyelo: arrepiéntase y crean en el Evangelio. Para aquellos que hoy no han creído todavía en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Pero para el segundo grupo, los que creen, los que dicen creer y tal vez sí crean, pero no se han bautizado, la pregunta es: ¿qué estás esperando? No necesitas más información. Lo que necesitas es obedecer. A un adolescente nos dicen, ¿verdad? Cuando, volviendo al ejemplo de la cama, que uno tienda la cama, lave la loza, y uno: sí, ya voy, mamá. Sí, ya voy. Nos han enseñado y hemos aprendido con eso después, cuando son padres y ven que los hijos hacen lo mismo, que la obediencia tardía es desobediencia, ¿verdad? Así que no necesitas más información, necesitas obedecer. Qué bueno es que hoy recordemos cada una de estas verdades que Cristo nos plantea a través de el bautismo. Y no entender que el bautismo no es el final para nada en absoluto, sino es el comienzo, como lo vimos en Hechos y en cada uno de los pasajes, y cómo inició la iglesia, que inmediatamente la respuesta natural a la conversión del Evangelio era creer
y bautizarse inmediatamente. Y no necesitas perfección, porque yo sé que muchos a veces ponen ese obstáculo. No, pero es que yo todavía no estoy listo, necesito esto y otra cosa. No, es el comienzo de ese proceso de santificación y es a través del poder del Espíritu Santo quien te va llevando de la mano, pero es necesario que te bautices como es para que puedas tener esa expresión pública, esa declaración profunda y teológica de lo que sucedió en tu vida, de ese nuevo nacimiento, y que puedas no avergonzarte de llevar el nombre de Cristo, de decir que estás unido a Él por la eternidad, para que Él el día de mañana no haga lo mismo contigo. Que hoy el Señor nos ayude a tener esta verdad clara en nuestras vidas y vivir conforme a ese llamamiento, y que estemos orgullosos realmente no solo del acto de bautizarnos, sino de que esto nos permite ser parte de la Iglesia universal de Cristo. Y qué bendición recordar y saber que somos el pueblo escogido por Dios para la eternidad y por la eternidad. Acompáñenme a orar. Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias porque en Cristo hemos muerto al pecado, Señor, y no nos hemos quedado allí, sino nos has permitido nacer de nuevo y hemos sido levantados por el poder mismo a través del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. Te pedimos hoy que nos des un corazón obediente, Señor, valiente, para poder identificarnos contigo en cada situación, en las buenas y en las que no son tan fáciles, Señor, que no nos avergoncemos de decir que somos tuyos, Señor. Que así como el anillo representa ese acto de expresión pública en el matrimonio, Señor, el bautismo lo es para nuestra fe, para eso que ya ha sucedido en nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos que nos des fidelidad para poder caminar en esa nueva vida, coherentes y de la mano, Señor, y sobre todo conectados a esa comunidad, a esa iglesia universal, pero local, que está allí cerca para edificarnos, para ser parte de esa membresía, pero sobre todo para ser bendición y apoyo en este camino que tú nos has llamado en este lado de la eternidad, que se fundamenta en esa esperanza que tenemos en ti. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.